A ver, ¿qué podría tener en común la predicción de la órbita de un planeta en pleno siglo XIX con los modelos de lenguaje tan avanzados que tenemos hoy? Suena que nada, ¿verdad? Pues la respuesta es un solo nombre: Carl Friedrich Gauss. En este análisis lo que vamos a hacer es desenterrar ese papel, sorprendente y sobre todo fundamental, que tuvo este matemático en la construcción de la inteligencia artificial moderna. Y esa es justamente la gran pregunta que nos va a guiar. Porque, seamos sinceros, suena a una exageración, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien de una época sin electricidad, sin electrónica, sea una figura clave de nuestra tecnología más puntera? Bueno, prepárense porque vamos a empezar a conectar los puntos. Y para que quede muy claro desde el principio, esto no es una simple analogía o una forma poética de hablar. Como se lee aquí, es una afirmación con un fundamento histórico muy sólido. No estamos proyectando ideas modernas al pasado, para nada. Se trata de reconocer las estructuras que Gauss construyó y que son, literalmente, la base sobre la que funciona la IA de hoy. Ok, empecemos por la primera pieza de este gran rompecabezas. La más tangible, la que podemos casi tocar. El mundo físico, o sea, el hardware. El aporte de Gauss en este campo fue monumental. Pensemos que en su época la electricidad era casi una curiosidad, algo de ferias. Lo que él hizo fue tomarla y convertirla en una ciencia predecible, controlable. Sus leyes nos dieron el lenguaje, las matemáticas para entender y, lo más importante, manipular los fenómenos eléctricos. Ahora, lo interesante aquí es cómo se ve esta cadena de causa y efecto. Es casi una escalera. Las leyes abstractas de Gauss permitieron que se pudieran diseñar circuitos de forma sistemática, no a ciegas. Esos circuitos se convirtieron en transistores, luego en microprocesadores, y esos microprocesadores son, al final del día, el corazón físico que hace latir a toda la inteligencia artificial que conocemos. Entonces, el punto clave es este. Sin esa capacidad de predecir y calcular cómo se iba a comportar la electricidad, algo que nos dio Gauss, la ingeniería de hardware habría sido un proceso lentísimo de pura prueba y error. Él nos dio el rigor, las reglas del juego, para construir sistemas complejos y sobre todo confiables. Muy bien, avancemos a la segunda pieza. Y aquí la conexión es todavía más directa, más evidente. Vamos a ver cómo Gauss revolucionó por completo la estadística, sentando las bases de lo que hoy llamamos aprendizaje automático o machine learning. Y esto que vemos aquí es un cambio de paradigma total, un antes y un después. Antes de Gauss, un error en una medición era, pues eso, un fallo, algo molesto que había que ignorar. Pero llega Gauss y propone algo radical. El error no es basura, es información. Es un objeto que se puede estudiar con matemáticas para, de hecho, acercarnos a una mejor respuesta. Para lograrlo, desarrolló esta herramienta súper poderosa. Dicho de forma sencilla, el método de los mínimos cuadrados es una manera de encontrar la verdad más probable que se esconde detrás de un montón de datos ruidosos e imperfectos. Es básicamente una máquina de extraer la señal del ruido. Esta idea, fíjense, cambió las reglas del juego por completo. La ciencia ya no estaba buscando una verdad absoluta, perfecta, sino la mejor aproximación posible que se podía obtener con la evidencia disponible. Y esta es, en esencia, la mentalidad de toda la estadística moderna y de la IA. Y si esa mentalidad suena familiar, es porque es exactamente, pero exactamente, el proceso de cómo se entrena un modelo de IA. Se empieza con un modelo, se mide cuánto se equivoca, se ajusta un poquito para que se equivoque menos y se repite ese ciclo incansablemente. La lógica es idéntica a la que Gauss aplicó a problemas de astronomía hace más de 200 años. Bien, ahora, la tercera y última pieza, el motor matemático. Si la sección anterior fue sobre la filosofía de aprender del error, esta es sobre las herramientas concretas que permiten que los modelos se optimicen y mejoren. Esta comparación me parece fascinante. A la izquierda tenemos a Gauss, intentando trazar la órbita de un planeta con datos de telescopios que no eran perfectos. A la derecha, un modelo de IA entrenándose con datos desordenados de Internet. El problema, el método y el objetivo son, conceptualmente, idénticos. Y este es el punto clave de todo. Claro, hoy tenemos una capacidad de cómputo que Gauss ni en sus sueños más locos podría haber imaginado. Pero la estructura fundamental del pensamiento, esa arquitectura matemática que nos permite ir de datos caóticos a una predicción útil, esa línea de razonamiento sigue intacta. Bueno, para ir cerrando, vamos a unir todas estas piezas. Veamos el cuadro completo de esta herencia intelectual, una herencia que opera en silencio en casi todos los algoritmos que usamos a diario.
Aquí lo tenemos todo resumido en 3 puntos: el hardware sobre el que corre la IA, la lógica de cómo aprende y el motor matemático que le impulsa. Las 3 cosas tienen raíces profundísimas en el trabajo de Carl Friedrich Gauss. Impresionante, ¿no? Esta cita lo resume a la perfección. Sería un error histórico decir que Gauss predijo la inteligencia artificial. No, no lo hizo. Hizo algo, de hecho, mucho más importante. Construyó el terreno fértil, el suelo conceptual sobre el cual, siglos después, la IA pudo finalmente germinar y crecer. Así que, la próxima vez que interactuemos con una IA, vale la pena recordar que, muy por debajo de todas las capas de código y de silicio, hay un eco del pensamiento de un genio del siglo XIX que nos enseñó a encontrar orden en medio del caos y conocimiento en el error. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La historia de Gauss nos demuestra que las grandes revoluciones tecnológicas a menudo se construyen sobre cimientos invisibles que se pusieron mucho, mucho tiempo atrás. Vale la pena preguntarse qué otras ideas fundamentales del pasado están por ahí, esperando a ser redescubiertas para impulsar el próximo gran salto tecnológico. Gracias por acompañarnos.